¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas instituciones religiosas llevan el nombre de Dios, pero están completamente desconectadas de su verdadera esencia? Hay templos llenos de luces y voces que, en realidad, se han convertido en escenarios vacíos donde el Espíritu Santo ya no habita. Lugares que aún se llaman casas de oración, pero que funcionan como mercados disfrazados de espiritualidad, vitrinas de vanidad y centros de autopromoción, donde se menciona el nombre de Cristo sin que haya una entrega real del corazón. Hoy quiero lanzar una advertencia que puede desafiar profundamente tus convicciones. Solo existen 3 tipos de iglesia que Dios reconoce como suyas, y todas las demás están bajo juicio. No es una exageración retórica, es una verdad contundente basada en las Escrituras. Si valoras tu alma y deseas caminar en la verdad, necesitas prestar atención a cada palabra. Puede que asistas a un lugar del cual Cristo se alejó hace mucho. Este mensaje no puede quedar solo aquí. Si Dios habló contigo hoy, demuestra tu compromiso con la verdad. Suscríbete al canal, dale like y comparte esta palabra. Es tiempo de despertar, y tú haces parte de ese mover. El libro de Apocalipsis nos presenta a Jesús, no como el siervo sufriente, sino como el Rey glorificado que camina entre los candelabros, inspeccionando los corazones con ojos como llamas de fuego, examinando cada intención, cada motivación oculta, cada altar levantado. Su voz no es complaciente, es una voz que sacude, porque el tiempo se agota y la eternidad está a las puertas. Vemos multitudes que aprendieron a ir al templo, pero olvidaron lo que es temer al Señor. Las 7 iglesias del Apocalipsis no son símbolos vacíos, representan realidades espirituales que siguen manifestándose hoy. Puedes parecerte a Efeso, lleno de obras y doctrina, pero haber perdido el amor inicial, o a Sardis, con fama de estar viva, pero en realidad muerta, o incluso a la Odisea, cómoda, satisfecha, convencida de que todo está bien, pero a punto de ser rechazada por Cristo. Y eso no es metáfora, es juicio. Tener una cruz en la fachada no garantiza que Cristo esté en el centro del altar. Muchos púlpitos citan las Escrituras, pero están secos del espíritu. Coros cantan aleluya sin corazones rendidos. Templos llenos de estructura, pero vacíos de gloria, de aplausos, pero sin arrepentimiento. Lo que Dios busca no es una arquitectura hermosa, sino un pueblo con el corazón quebrantado. La visión de Juan en Patmos nos recuerda que Jesús conoce cada comunidad, sabe dónde están los fieles, distingue entre el trigo y la cizaña, entre ovejas y lobos, nada escapa a su mirada penetrante. Él conoce lo que motiva al predicador, lo que impulsa la adoración, los pactos ocultos tras los escenarios religiosos. Lo ve todo, lo juzga todo. Si hoy Cristo entrara a tu iglesia, ¿sonreiría o lloraría? ¿Se sentaría a la mesa o saldría dando la espalda como lo hizo en la Odisea? ¿Vería un altar santo o un escenario contaminado? ¿Hallaría humildad o arrogancia? ¿Encontraría un pueblo hambriento de justicia o consumidores religiosos en busca de beneficios? La pregunta no es si hay gente, sino si hay presencia. Porque hay iglesias abarrotadas de personas y completamente abandonadas por Dios. Congregaciones que siguen operando como si todo estuviera en orden, pero el espíritu ya se ha apartado. Al leer Apocalipsis capítulos 2 y 3, descubrimos 7 cartas con 7 diagnósticos espirituales únicos. Lo más impactante es que Jesús mismo emite el veredicto: conozco tus obras. Él no observa desde lejos, Él es el dueño de la iglesia. Él es la cabeza. Tiene autoridad para aprobar o rechazar. No se impresiona con cifras, con construcciones, con popularidad. Él busca fidelidad, pureza y obediencia. Efeso hacía todo bien, combatía la falsa doctrina, era diligente, pero se había desconectado del amor esencial. Y Jesús declaró: si no te arrepientes, vendré contra ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Esto nos revela que una iglesia puede seguir funcionando, cantando, predicando, y aún así haber perdido la luz, la presencia y la aprobación del cielo. Qué tragedia es continuar con las actividades mientras el cielo permanece en silencio. Sardis tenía reputación de estar viva, posiblemente un ministerio admirado, un calendario repleto de eventos, pero Cristo dijo: estás muerta. Aquí vemos la diferencia entre imagen y esencia. Dios no mira como el hombre mira. Mientras el hombre ve el exterior, Dios examina el corazón. Entonces surge la pregunta: ¿qué apariencia tiene mi iglesia? ¿Y cómo es vista desde el trono celestial? La Odisea se consideraba rica, autosuficiente, sin necesidad de nada. Pero Jesús le respondió: eres desdichada, miserable, pobre, ciega y desnuda. La peor ceguera es creer que todo está bien cuando, en realidad, el alma está en ruinas. No hay nada más peligroso que una iglesia que se acomodó al confort y rechazó la corrección. El problema no es ser débil, sino ser indiferente. No es ser pequeño,
sino arrogante. No es haber pecado, sino preferir la apariencia antes que la verdad. Jesús no mide las iglesias por el tamaño de sus auditorios, sino por la profundidad de su rendición. No por la calidad musical, sino por el quebrantamiento interior. No por los seguidores, sino por las rodillas que se doblan en secreto. Donde hay adoración sin verdad, fe sin obediencia, alabanza sin santidad, allí Él no se complace ni habita. La verdad debe proclamarse con amor, pero sin diluir su peso. La Biblia no nos llama a ser religiosos, sino santos. No fuimos llamados a construir imperios visibles, sino altares invisibles. No fuimos salvados para vivir de espectáculo, sino para morir en lo oculto. No fuimos enviados para entretener al mundo, sino para confrontarlo con la cruz. ¿Con qué frecuencia el cambio dentro de las iglesias no ocurre de forma abrupta ni evidente? Se instala silenciosamente, como un desvío casi imperceptible al principio, un pequeño ajuste aquí, una suavización allá, todo en nombre de la modernidad, de la aceptación, del intento de agradar más al público que a Dios. Y cuando se da cuenta, el mensaje original ya ha sido reemplazado por un discurso adaptado a las exigencias del mundo, vacío de vida, diluido en conveniencias. El lenguaje sigue siendo religioso, el nombre de Cristo aún se menciona, pero su cruz ha sido retirada del centro. La reverencia ha sido sustituida por la superficialidad. Y fue sobre este peligro que Cristo advirtió a la iglesia de Pérgamo. Él afirmó con claridad que conocía el ambiente donde ella estaba, un lugar donde el mal ya se había establecido como trono. Esto no es simplemente una metáfora simbólica, es una revelación seria. Existen contextos donde la influencia de las tinieblas no solo fue permitida, sino normalizada. En Pérgamo, aunque mantenía una fachada cristiana, la idolatría, la permisividad moral y las enseñanzas corruptas habían penetrado el cuerpo de la iglesia. Las reuniones aún se realizaban, tal vez había señales y manifestaciones, pero la autoridad espiritual ya había sido sustituida. Este mismo patrón se repite hoy en muchos lugares. Las congregaciones continúan operando visiblemente, pero espiritualmente han sido desconectadas de la presencia de Dios, porque donde reina el ego, la cruz es rechazada. Donde la vanidad ocupa el altar, el espíritu se retira. El Evangelio, cuando es adaptado para no confrontar, también pierde su capacidad de curar y transformar. Dejar de hablar del pecado por diplomacia es renunciar a la liberación. La adaptación de la verdad para mantener audiencia lleva a la pérdida de la unción. Donde hay contaminación doctrinal, el espíritu guarda silencio. Hay iglesias que parecen vivas en números, pero están quebradas ante el cielo. El púlpito se ha convertido en escenario, el predicador en motivador y la adoración en espectáculo. El arrepentimiento ha sido sustituido por discursos positivos de autoestima. Y mientras los oyentes se sienten emocionalmente acogidos, no se dan cuenta de que están siendo guiados por una narrativa que agrada a la carne pero ofende al cielo. Esa es la esencia de la apostasía. Comienza con pequeñas concesiones, hasta que la conciencia ya no responde al espíritu. Como decía Billy Graham, el pecado puede ofender, pero es la verdad la que libera, y no hay salvación sin confrontación, ni santidad sin renuncia, ni cielo sin cruz. Cuando la Iglesia abandona ese mensaje central, corta el único puente entre el Creador y la criatura. Y cualquier intento de construir un camino alternativo, aunque sea en nombre de Dios, se convierte en idolatría disfrazada. El riesgo es real. Existen lugares donde ya no se predica sobre el infierno, donde el juicio ha sido eliminado de la teología, donde el arrepentimiento fue reemplazado por coaching espiritual, donde la Biblia se utiliza como fondo decorativo para ideas humanas, y Jesús es mencionado, pero su autoridad sistemáticamente ignorada. Todo esto viene revestido de piedad, pero niega su poder transformador. Pablo ya advertía a Timoteo, llegaría el tiempo en que la gente rechazaría la sana doctrina, prefiriendo maestros que dijeran lo que ellos quieren oír. Ese tiempo es ahora. Templos llenos de oyentes que buscan consuelo emocional, no transformación espiritual. Buscan consejos que les hagan sentir bien, no mensajes que exijan cambio. Están rodeados de especialistas, pero faltos de voces proféticas. La cruz no es algo cómodo, exige muerte, renuncia, entrega total. Por eso es el único camino real a la vida plena. Cuando la cruz sale del centro, solo queda religiosidad sin redención, fe sin fruto, adoración sin arrepentimiento, un avivamiento superficial que estimula los sentidos pero no transforma el carácter. Las Escrituras son claras respecto al destino de las comunidades que eligen la cultura sobre la verdad. Oseas 4:6 nos recuerda que la destrucción viene por rechazar el conocimiento de Dios, y rechazar su palabra es rechazar al mismo Dios. Cuando una iglesia decide seguir tendencias en lugar de la dirección del Espíritu, se dirige al juicio. Dios no se alía con el error.
No comparte su gloria con sistemas corruptos. No habita donde su verdad es distorsionada para agradar al público. Pérgamo permitió la entrada de las enseñanzas de Balaam, el profeta que se corrompió, que usó su don para lucro personal, que sedujo al pueblo con sensualidad e idolatría. Esa doctrina aún vive disfrazada hoy, siendo predicada en púlpitos que promueven un evangelio permisivo, centrado en el ser humano, donde el bienestar es más importante que la obediencia, donde la gloria de Dios es eclipsada por estrategias de marketing. Hay iglesias que se han vuelto cómplices del mundo, que celebran lo que Dios reprueba, que cubren el pecado con lenguaje espiritual y convierten el altar en vitrina de vanidades. Pero la voz del Señor aún resuena: salid de ella, pueblo mío. Es un clamor para romper con esas estructuras, volver a la esencia, al evangelio puro, a la santidad que separa y transforma. Dios sigue buscando a los que no se doblegan, que no negocian su identidad, que permanecen fieles aunque sean rechazados, que predican la verdad aunque eso cueste visibilidad o popularidad. La fidelidad puede ser minoría, pero siempre será recordada por Dios. Y su presencia jamás habitará donde la cruz ha sido retirada para dar lugar al confort de la cultura. No estás aquí por casualidad. Si esta palabra encendió algo en ti, hazlo visible, dale like, suscríbete y activa la campana. No somos espectadores, somos un pueblo fiel que camina en verdad. Y esta verdad necesita ser oída. El juicio no comenzará con los que están afuera, sino con aquellos que dicen pertenecer a Dios. Y no será evaluado por estadísticas, por la cantidad de seguidores, por los eventos producidos ni por los aplausos cosechados. Será una evaluación basada en la fidelidad a la verdad, en la pureza del altar, en la centralidad de Cristo en todo lo que se proclama. Aquellas congregaciones que optaron por reemplazar la cruz con la cultura tendrán que rendir cuentas ante el trono eterno. No importará cuántas campañas hayan organizado, cuántas actividades hayan llevado a cabo o qué tanto hayan crecido externamente, la única pregunta que resonará en la eternidad será: ¿fueron fieles a mi Hijo? La iglesia que busca complacer al mundo será rechazada por el cielo, mientras que aquella que carga con la cruz será reconocida por la eternidad. Hemos llegado a un punto donde ya no se puede seguir callando. El Espíritu sigue hablando, pero no habita en estructuras vacías, ni en programas sin quebrantamiento. Él busca un pueblo que no negocia sus principios, que no se inclina ante la presión externa, que no silencia su mensaje por miedo al rechazo. Una iglesia que se identifica con Dios es aquella donde el arrepentimiento es una realidad cotidiana, no un recuerdo emocional del pasado. Donde hay pecado, hay lágrimas. Donde hay conciencia del quebranto, hay rendición. No hay transformación donde se ignora la culpa. El arrepentimiento no es solo una puerta inicial, es un estilo de vida continuo, es la postura de quien camina a la luz de la santidad divina. No se puede convivir con el Dios Santo sin ser profundamente confrontado. Donde su luz resplandece, las tinieblas quedan expuestas. Donde su espíritu se manifiesta, el corazón es sacudido. La iglesia de Efeso sirve como advertencia clara. Era doctrinalmente sólida, trabajadora, incansable en su lucha contra el error. Sabía discernir los falsos líderes, era firme ante el sufrimiento. Pero había una herida profunda, había abandonado el primer amor. No fue una pérdida accidental, fue un abandono progresivo, una desviación lenta y silenciosa. La estructura seguía en pie, pero el fuego interior se había extinguido. Cristo no suaviza su diagnóstico: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Ese llamado muestra que el arrepentimiento no es solo para los que comienzan la fe, sino para los que necesitan volver a la fuente. Se puede tener una iglesia activa por fuera y estar vacía por dentro. El primer amor no es una emoción, es una entrega completa. Es cuando Jesús no es solo un tema en las canciones, sino el núcleo de todo lo que somos. Es cuando el pecado duele, cuando las rodillas se doblan con temor, cuando su palabra penetra como espada. Las iglesias de hoy muchas veces no carecen de actividades, sino de quebrantamiento. Tienen planes, eventos, estrategias, pero ya no lloran por su pecado. Han sustituido la contrición por la autoafirmación, la cruz por la comodidad, la humildad por la espiritualidad superficial. Han aprendido a funcionar sin la gloria, a convivir con el silencio del cielo. Pero una iglesia que pertenece a Dios no soporta esta ausencia. Ella clama, se duele, regresa. Porque cuando el arrepentimiento desaparece del púlpito, la decadencia comienza en el altar. Cuando los mensajeros cambian la corrección por la adulación, el pueblo pierde la dirección. Cuando se omite la cruz, lo que queda es una religión hueca. La iglesia que es del Señor trata el pecado con seriedad, no para condenar, sino para liberar. No minimiza el juicio, lo presenta como parte inseparable de la gracia. Solo el que comprende el peso de su culpa puede valorar el poder del perdón.
Solo quien sabe que merecía la cruz, aprecia la sangre derramada. Así lo expresó Jesús con la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno presumía su rectitud, el otro, avergonzado, no se atrevía ni a levantar la vista. Golpeaba su pecho y decía: «Dios, ten piedad de mí, pecador». Jesús fue claro: ese, el quebrantado, fue el que salió justificado. Porque Dios habita con los contritos, no con los autosuficientes. La verdadera iglesia no se enaltece, se postra. Reconoce que necesita limpieza diaria, que debe morir a sí misma constantemente, que debe rendirse a la palabra una y otra vez. Es una comunidad donde el pecado no es tolerado ni ocultado, sino confrontado y vencido por la gracia. Donde el altar no es un escenario, sino un lugar de lágrimas. Donde el arrepentimiento es visto como el portal a la gloria, no como un obstáculo. El autor de Hebreos lo dijo sin rodeos: buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad comienza con el quebrantamiento. Una iglesia que es del Señor vive en reforma constante. Sabe que aún hay cosas que deben ser purificadas, áreas que necesitan rendirse, motivaciones que deben alinearse con su voluntad. Como Isaías, al ver la gloria de Dios, su única reacción fue: «¡Ay de mí, que soy hombre muerto!». Porque nadie puede ver a Dios y permanecer igual. Hoy en día, muchos asisten al templo sin ser confrontados, han aprendido a cantar sin sentir, a orar sin creer, a oír sin responder. Se han vuelto inmunes al Espíritu, insensibles a su llamado. Pero una iglesia que pertenece a Dios no pierde su sensibilidad. Cada palabra la toca. Cada oración nace de su dependencia. Cada paso se da con temor. Porque donde hay arrepentimiento genuino, hay presencia. Y donde Él está, hay transformación. La cruz sigue sangrando. La sangre aún tiene poder. Pero solo accede a ese poder quien reconoce su pecado. Y ese reconocimiento no es superficial. Es profundo, es doloroso, es silencioso. La iglesia verdadera no es impecable, es rendida. No vive sin errores, pero no vive con máscaras. Porque ha entendido que el arrepentimiento es el perfume que atrae la presencia de Dios. Y por eso permanece, no por ser popular, sino por ser fiel. No por nunca haber caído, sino por siempre haber vuelto, con los ojos puestos en Cristo. El cielo reconoce a los que se postran. Porque donde hay arrepentimiento genuino, Dios inclina su oído. Donde hay corazones rotos, el cielo responde. Donde la cruz permanece en el centro, allí fluye la vida. Y esa vida no está disponible para los que se resisten, sino para los que se rinden por completo. La segunda iglesia que pertenece a Dios es aquella donde la fidelidad permanece incluso en medio de la persecución. Es sencillo identificarse como iglesia cuando todo es favorable, cuando hay libertad, visibilidad en los medios, aceptación pública, aplausos y elogios. Pero cuando seguir a Cristo se convierte en sinónimo de rechazo, humillación y sufrimiento, ahí es donde se revela quien verdaderamente le pertenece al Señor. La fidelidad no se mide en tiempos de confort, sino en el crisol del dolor. Y es precisamente en ese contexto que aparece la iglesia de Esmirna, una congregación aparentemente insignificante para el mundo, pero inmensamente preciosa a los ojos de Dios. Jesús le dice: «Conozco tu aflicción y tu pobreza, pero eres rico». Apocalipsis 2:9. ¡Qué contradicción tan poderosa! El mundo los veía como fracasados, como fanáticos, quizás como ignorantes. No tenían templos grandiosos, ni influencia cultural, ni prestigio social. Pero Cristo los llama ricos, porque lo que poseían no era material, sino espiritual, una fe firme, una lealtad inquebrantable. A pesar de la oposición, de las calumnias, de los ataques del imperio y del desprecio religioso, ellos no negaban el nombre de Jesús. La fidelidad en medio del sufrimiento es una de las marcas más auténticas de una iglesia verdadera. Es fácil cantar cuando todos cantan. Pero alabar cuando todo se cae, eso es prueba de fe real. Esmirna no era una iglesia protegida, era una iglesia probada. Fue golpeada por el sistema, marginada por su entorno, herida por su fe. Pero nunca retrocedió. Esa es la iglesia que Cristo honra, la que resiste aunque le cueste. La que sigue brillando aunque esté rodeada de oscuridad. La que aún herida, proclama: «Aunque me mate, en él esperaré». Hoy vemos muchas comunidades que suavizan el mensaje para evitar incomodidades. Ajustan el contenido para agradar a las masas. Transforman el altar en un espacio de diplomacia y no de confrontación. Pero Esmirna nos recuerda que la verdad no se negocia. Una iglesia fiel habla incluso cuando intentan silenciarla. Permanece cuando todo se desmorona.
Anuncia la verdad incluso si eso implica el precio de la sangre. La historia lo confirma, los momentos más intensos de fe ocurrieron bajo presión. Los primeros cristianos se escondían en catacumbas, adoraban bajo amenaza de muerte. No había luces ni escenarios, había lágrimas, cruces y fuego, y también gloria. Porque donde hay sufrimiento por causa de Cristo, su presencia se manifiesta de forma especial. Jesús nunca prometió facilidad. Dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones. También anunció que seríamos odiados por causa de su nombre, que nos perseguirían como a los profetas. Y aún así, nos llamó a seguirle. Esmirna entendió eso. Y por eso, aunque enfrentó amenazas de muerte, no retrocedió. Cristo le dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Esa promesa no está reservada para los populares, sino para los que perseveran. No para los que buscan fama, sino para los que mantienen su fe aún cuando pierden todo lo demás. Hoy muchas iglesias han perdido su identidad tratando de agradar al mundo. Buscan relevancia, aceptación, visibilidad, y se vuelven irreconocibles para el cielo. Una iglesia que nunca es perseguida quizás ya no está haciendo diferencia alguna. Porque la luz verdadera incomoda a las tinieblas. Si el mundo solo nos aplaude, tal vez estamos diciendo lo que ellos quieren oír, no lo que necesitan escuchar. La fidelidad en la persecución revela si la iglesia está cimentada sobre roca o sobre apariencia. Pablo y Silas, golpeados y encarcelados injustamente, no se quejaron. Adoraron. Sin músicos, sin público, pero con fe. Y esa cárcel se convirtió en templo. Porque la adoración genuina rompe cadenas. La iglesia que alaba en medio del dolor estremece los cimientos del infierno. Hoy muchos quieren una fe que no duela, que no moleste, que no exija renuncia. Pero la fe auténtica siempre nos lleva a cargar la cruz. Y cargar la cruz nunca será cómodo, nunca será popular. Esmirna fue aplastada por el mundo, pero fue exaltada por el Salvador. Y eso basta. Es mejor ser rechazado por los hombres y aprobado por Dios, que lo contrario. La Escritura nos advierte en Jueces 16:20 sobre el trágico momento en que Sansón, jugando con el pecado, se levantó creyendo que el Señor aún estaba con él, pero ya se había apartado. Ese también es el destino de iglesias que, habiendo sido llenas del Espíritu, se entregaron a las presiones del mundo. Siguen operando, cantando, reuniéndose, pero la unción se ha ido. El Espíritu ya no está, y nadie lo nota. Los cultos continúan, pero el cielo permanece en silencio. En cambio, la iglesia que sufre pero permanece fiel es contemplada por el cielo. Jesús le dice a Esmirna, conozco tus tribulaciones. Él no está ausente. Él ve, escucha, recoge cada lágrima y fortalece cada alma rendida. El sufrimiento, lejos de ser señal de abandono, es evidencia de pertenencia. Si te persiguen por causa de la justicia, alégrate, eso prueba que no te avergüenzas del Evangelio. La iglesia verdadera no se arrodilla ante la cultura, sino ante la cruz. No busca la aprobación del mundo, sino la fidelidad al Cordero. No se vende por prestigio, ni por influencia, ni por reconocimiento. Porque sabe que todo eso pasará, pero la palabra del Señor permanece. Y sabe que un día estará frente al trono, y ese día no contará cuántos seguidores tuvo, ni cuán grande fue su templo, sino cuán fiel fue su andar. Ser fiel es quedarse cuando otros se van. Es predicar cuando otros callan. Es amar cuando hay odio. Es mantenerse puro entre la corrupción. Esa es la iglesia que pertenece a Dios. La que no cambia verdad por aplausos. La que no sacrifica el Evangelio por conveniencia. La que prefiere perderlo todo, menos la presencia de Dios. Y aunque el mundo la ignore, el cielo la llama por su nombre. Porque no son los reflectores humanos los que definen una iglesia, sino el fuego de la fidelidad. Y ese fuego nunca se apaga en quienes han sido marcados por la cruz. La tercera iglesia que pertenece a Dios es aquella donde la palabra es la autoridad máxima, no sujeta a negociación ni a interpretación caprichosa. Vive por lo que Dios ya ha dicho, no por lo que los hombres opinan. Respira Biblia. Se alimenta de verdad. Se somete a las Escrituras con temor reverente, porque allí encuentra la voluntad del Altísimo. Esa es la marca de la iglesia de Filadelfia, una congregación quizás pequeña e invisible para el mundo, pero grandemente exaltada por el Señor. ¿La razón? Guardó la palabra y no negó su nombre. No fue por su tamaño ni por su fama, sino por su compromiso. Se mantuvo firme cuando otros ya se habían rendido al relativismo. No alteró el mensaje, no buscó adaptarlo. Conservó el mandato como fue dado.
Filadelfia demuestra que no es la estructura lo que atrae la presencia de Dios, sino la reverencia a su voz. Donde se honra la Escritura, Dios habita. Donde se ignora, Él se retira. Hoy abundan altares llenos de palabras humanas, pero vacíos de palabra divina. Predicadores que hablan mucho, pero dicen poco. Sermones que inflan el ego, pero no confrontan el alma. Hay iglesias que mencionan la Biblia, pero no la enseñan, la citan, pero no la viven. Y todo con apariencia de piedad. Pero el Señor no reconoce ese altar. La verdadera iglesia no adapta la Biblia a la cultura. Somete la cultura a la Biblia. No predica lo que agrada, predica lo que salva. No usa versículos como adornos. Proclama la verdad, aunque incomode. Porque sabe que la palabra no es adorno religioso, es espada, es martillo, es fuego. Y ese fuego quema todo lo falso, lo superficial, lo mundano. Jesús elogió a Filadelfia con estas palabras: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Apocalipsis 3:10. Guardar es más que conocer. Es obedecer, defender, vivir. La iglesia fiel no solo cita versículos, se arrodilla ante ellos. No solo predica el texto, se deja moldear por él. Esa fidelidad es lo que diferencia lo verdadero de lo que solo parece. La apostasía rara vez comienza con rechazo directo. Empieza con pequeñas concesiones, un texto omitido, una verdad suavizada, un principio diluido. Y cuando uno despierta, ya no hay palabra, solo una versión amigable para el público. Billy Graham lo entendía, por eso siempre comenzaba con "la Biblia dice". No era sobre su opinión, era sobre lo que Dios ya había establecido. Esa frase sencilla cargaba una autoridad inmensa. Toda la autoridad está en la palabra. La iglesia que pertenece a Dios no se avergüenza de ella. La ama, incluso cuando duele. Proclama juicio y gracia, cielo e infierno, pecado y salvación, corrección y amor. Porque la palabra no existe para agradar al hombre, sino para revelar la voluntad de Dios. Y esa voluntad no se negocia. El mundo cambia, las leyes cambian, las modas cambian. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y la iglesia que le pertenece, permanece con ella. Pablo lo dijo con claridad a Timoteo: predica la palabra. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Esa sigue siendo la misión de la iglesia. El juicio no se basará en estadísticas, likes ni vistas, sino en la fidelidad a la palabra, la pureza del altar y la centralidad de Cristo. Aquellas iglesias que trocaron la cruz por la cultura tendrán que rendir cuentas. No importan las campañas organizadas, los eventos multitudinarios o la cantidad de seguidores, la única cuestión que resonará será: ¿fueron fieles a mi Hijo? Las congregaciones que buscan agradar al mundo serán rechazadas, pero las que cargan la cruz serán reconocidas por la eternidad. El tiempo de omisión terminó. El Espíritu está hablando, y no habita en estructuras huecas, sino en personas que no negocian su fe, que no se doblegan ni se silencian, que sostienen la cruz, cueste lo que cueste. La iglesia que pertenece a Dios vive en arrepentimiento constante, no como un evento pasado, sino como estilo de vida. Donde hay pecado, hay lágrimas; donde hay conciencia, hay rendición. No existe comunión con los santos sin incomodidad frente al error. Donde resplandece la luz, las sombras desaparecen. Efeso es testimonio, activa, fiel, luchadora, pero con un devastador abandono del primer amor. Cristo no minimiza el llamado: acuerda de dónde has caído, arrepiéntete. El arrepentimiento no es para el inicio de la fe, sino su camino continuo. Se puede funcionar externamente, pero estar lejos del corazón de Dios. El primer amor no es emoción, es entrega total. Allí donde hay arrepentimiento, hay presencia de Dios. Lo contrario es religiosidad sin poder. Donde la predicación deja de confrontar, el altar comienza a decaer. Donde los líderes complacen en vez de exhortar, el rebaño se pierde. La iglesia verdadera trata el pecado, no para condenar, sino para liberar, no ignora el juicio, lo presenta como parte de la gracia. Solo quien reconoce su culpa comprende el valor de la cruz. Quien no entiende que ella estaba destinada a sí mismo, no valora su poder redentor. Cada vez que te unes, esta voz alcanza a alguien más. Si esta palabra tocó tu alma, responde con fe, suscríbete, deja tu like y comparte con los que amas. La verdad no se esconde, se proclama. Y juntos, la llevamos más lejos. Esto lo ilustró Jesús en la parábola del fariseo y el publicano, uno orgulloso, otro quebrantado. Solo el segundo fue justificado, porque Dios habita con los corazones humildes. La iglesia fiel no se enorgullece, se humilla,
Comprende la necesidad de lavarse a diario, de morir a sí misma y rendirse a la Escritura. Es un lugar donde el pecado no se tolera, sino que se confronta con gracia, donde el altar es lugar de llanto, no de espectáculo, donde el arrepentimiento es portal a la gloria, no obstáculo. La Biblia dice, busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad nace del arrepentimiento. La iglesia que pertenece a Dios vive en continua transformación, ve su miseria, corre a la cruz, recibe perdón y se levanta con reverencia. Aunque sus bancos estén llenos, si el pueblo no se arrodilla, está caída. David lo ilustró. Tras su pecado, no se justificó, rasgó su corazón y clamó, «Crea en mí un corazón limpio, no me arrojes de tu presencia». Eso es arrepentimiento verdadero, miedo no al castigo, sino a la ausencia de Dios. Hoy, si no se predica sobre pecado, si no se llama al arrepentimiento, el espíritu ya está entristecido. Donde falta confrontación, falta crecimiento. La iglesia fiel sigue limpiando, purificando motivaciones, doblegando áreas del corazón. Como Isaías al ver la gloria de Dios, su reacción fue, «¡Ay de mí, que soy hombre muerto!». Nadie puede permanecer igual tras reconocer a Dios. La tragedia de nuestra era es congregaciones que aprenden a cantar sin sentir, orar sin creer, escuchar sin responder. Se vuelven insensibles al Espíritu. Pero la iglesia que pertenece a Dios no pierde sensibilidad. Cada palabra encuentra suelo fértil, cada oración nace de dependencia, cada paso se da con temor reverente. Donde hay arrepentimiento, hay presencia, donde hay presencia, hay transformación. La cruz sigue sangrando, la sangre aún tiene poder, pero solo lo accede quien reconoce su pecado. Ese reconocimiento es serio, no superficial, acompañado de gemidos, lágrimas, silencio santo. La iglesia verdadera no es sin faltas, pero es rendida. No vive sin errores, pero sin máscaras. Entiende que el arrepentimiento es el perfume que atrae la presencia de Dios. Por eso persiste, no por fuerza, sino por humildad, no por popularidad, sino por fidelidad, no por no caer, sino por siempre levantarse con los ojos en Cristo. Si esta palabra habló a tu corazón, no salgas sin dejar tu respuesta. Suscríbete al canal, activa la campana y deja tu me gusta. No es por números, es porque juntos somos parte de un pueblo que ama la verdad y no se avergüenza del Evangelio. Tu apoyo hace que esta voz siga alcanzando a más vidas. Que Dios te bendiga.